Hola, buen día Roberto, buen día Patricia, efectivamente junto a Pedro Brigger y en esta transmisión especial de la televisión pública de Radio Nacional le damos la muy bienvenida al presidente Rafael Correa. Gracias por esta entrevista, gracias por recibirnos en este hotel con una agenda extensa en el día de hoy, la entrevista con la presidenta Cristina Fernández, luego en la Universidad de La Plata, allí se le entregará el premio Rodolfo Walsh. Bueno, ¿qué significa justamente este premio que ya fue entregado a otros mandatarios, presidente Evo Morales, también el presidente de Venezuela? Bueno, Pedro Pablo, primero un abrazo, gracias por la oportunidad, un abrazo a toda Argentina, más aún a través de medios públicos, que es uno de los mensajes hoy día en la Universidad de La Plata, la necesidad de democratizar la información, liberar la libertad de expresión, entre comillas las dos cosas, porque no hay prensa libre e independiente, sino sometida a los intereses privados y a los designios del capital. Para mí un gran honor ir a la Universidad de La Plata, que no conozco, tengo grandes amigos de esa universidad, conozco su prestigio, y recibir el premio Rodolfo Walsh, y un alivio también, porque se ve que alguien está escuchando, que alguien está apoyando esta lucha, que tenemos gobiernos progresistas, honestos, no frente a prensa libre e independiente, como quisiéramos tener prensa verdaderamente libre e independiente, sino frente a poderes fácticos, que siempre han dominado nuestras sociedades, han hecho lo que han querido, y que ahora descaradamente incluso, en el caso de ciertos medios de comunicación mercantilistas, han tomado el rol de los partidos, el puesto de los partidos de oposición, desmoronados por sus propios errores. Pero habría que preguntarse si eso es legítimo, qué legitimidad democrática tiene este poder, etcétera. Entonces es un gran alivio ver que alguien está escuchando, que se está haciendo camino, que se está tomando conciencia sobre uno de los grandes desafíos que yo creo que tiene la humanidad y sobre todo América Latina al inicio del presente siglo. Ahora, presidente, es extremadamente contradictorio. Por un lado, uno ve que le entregan un premio a usted, a Evo Morales, al presidente Hugo Chávez, y por el otro lado, medios muy importantes en América Latina que dicen, ¿cómo le dan premios a presidentes que justamente están violando la libertad de expresión? ¿Cómo se da esta lucha? ¿Me puede informar qué es violar la libertad de expresión? Porque dígame cuántos periodistas presos en Ecuador. Es chistoso, porque ellos mismos, primero, ni siquiera el rol de informar lo realizan bien. Voy a hacer hoy día en la Universidad de La Plata un análisis de mercado de estos negocios privados dedicados a la comunicación, demostrando todas las deficiencias de la teoría de mercado. Pero más aún, ellos explícitamente se designan como contrapoder del poder político. Yo pregunto, ¿cuál es el contrapoder del contrapoder? ¿Cuál es la legitimidad de ese contrapoder? Al llamarse contrapoder, ya están haciendo un rol político, ya está gracioso, porque cuando ellos le dicen de todo al gobierno, es libertad de expresión. Cuando un presidente osa responderle, es atentado a la libertad de expresión. Entonces hay una doble moral impresionante. Explíqueme qué violación a la libertad de expresión. Le aseguro que lo que toleramos en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, jamás, yo he vivido en Europa, Estados Unidos, no voy a engañar, jamás sería tolerado en países como los de la Unión Europea, como Estados Unidos, confundir el cuestionamiento con la mentira, la manipulación, las tres clases de noticias que tienen, las que presentan de vez en cuando parece que informan, las que nunca presentan porque afectan a sus intereses y las que se inventan para atacar a sus adversarios. Entonces dígame, ¿qué es violación de libertad de expresión? Porque creo que entiendo algo de libertad de expresión y le aseguro que lo que la violan todos los días son estos negocios dedicados a la comunicación. ¿Tiene que ver entonces con ese rol de partidos políticos que parecen asumir muchos medios, que tiene que ver con lo que usted decía, la fragmentación, desintegración de los partidos políticos? Pero es que ese es uno de los debates. Sí, los medios de comunicación, más allá de informar, tienen que tener un rol político. Y si concluimos que sí, bueno, que acepten respuestas políticas. Pero aquí el que osa dudar de la divinidad de los medios de comunicación es que atenta contra la libertad de expresión. Es decir, nos quieren hacer creer que cuestionar a estos negocios dedicados a la comunicación, negocios privados con fines de lucro, no se olviden, Clarín, La Nación, negocios privados con fines de lucro dedicados a la comunicación, cuestionar a estos negocios es atentar contra la libertad de expresión. Eso es tan genial como decir que cuestionar al presidente es atentar contra la democracia. Presidente, ¿cómo sigue el proceso aquí en la República Argentina en una semana muy particular, la aplicación en su totalidad de la Ley de Comunicación Audiovisual en un día concreto que es el 7 de diciembre, este viernes, última fecha que los monopolios tienen para la adecuación justamente de estos medios? ¿Cómo sigue este proceso? Una ley que se podría haber aplicado en su totalidad hace un poquito más de 3 años, pero con una serie de amparos y presentaciones judiciales por parte concretamente un monopolio, no se puede aplicar. Sí,
a partir del 7 de diciembre. Yo quisiera ratificar una vez más, en Ecuador no existe ninguna violación a la libertad de expresión. Otra de las tantas mentiras de los medios que, como dice Ignacio Ramones, creen que en la repetición está la demostración, que demuestren cuál es la violación. ¿Cuál es la esencia, o sea, cuál es el signo más evidente de ausencia de libertad de expresión? Censura previa. Pregúntense si hay alguna censura previa. Pero lo que no quieren tener ni siquiera es libertad, responsabilidad ulterior. Y no hay libertad sin responsabilidad, por eso es libertinaje. Entonces, una de las tantas, ustedes me acaban de mostrar una de las tantas manipulaciones y desinformación. ¿De qué atentado a la libertad de expresión están hablando? De que ejercemos también nuestra libertad de expresión para contestarle a periodistas corruptos, a medios abusivos, etcétera. Insisto, ejerciendo nuestra libertad de expresión y respondiendo al rol político que han asumido, por favor, eso es otra muestra más de que se vive una plena libertad de expresión. Con respecto al proceso argentino, lo que usted me acaba de nombrar, créanme que tuve que poner atención, porque no sabía si estaba hablando del caso argentino o del caso ecuatoriano. Tengo exactamente el mismo problema. La Constitución del 2008, en su transitoria primera, Constitución hecha por una asamblea constituyente cuyos constituyentes fueron elegidos democráticamente. Luego de tener lista la Constitución, se la puso a consideración del pueblo ecuatoriano, el cual la aprobó con 63% en los votos. En su transitoria primera establecía que en un año debíamos tener una nueva ley de comunicación. La ley que tenemos actualmente es la dictadura militar. Esa nueva ley de comunicación que está en función de los principios, las garantías de la nueva Constitución, de los requerimientos del mundo actual, de una verdadera comunicación social y popular. Bueno, dale un año. Han pasado 4 años y todavía no se puede aprobar dicha ley por el boicot descarado de los medios de comunicación, por sus asambleístas asalariados, por sus corifeos en la Asamblea Nacional. Para impulsar políticamente este proceso que es necesario, para llenarlo aún más, estaba en la Constitución aprobada en las urnas, de legitimidad democrática, se le volvió a consultar al pueblo en mayo del 2011. Y nuevamente, en forma mayoritaria, el pueblo ecuatoriano dijo, necesitamos, queremos y ordenamos una nueva ley de comunicación. Y la ley duerme el sueño de los justos. En la Asamblea, por supuesto, había un linchamiento mediático, que todo es mordaza, que Correa quiere manipular para ocultar sus casos de corrupción. Créame que ni conozco el proyecto de ley. Es una iniciativa legislativa en cumplimiento de la Constitución. Ya había 18 proyectos, pues al tercero ya me cansé y dejé de darle seguimiento y estoy esperando que me venga. Pero está totalmente bloqueada. Así que tuve que poner atención, si es que hablaba del caso argentino o del caso ecuatoriano. Pero por supuesto que frente a algo tan importante como la información, que puede destrozar una sociedad, puede ayudar a cohesionarla, etcétera, se necesita control social. Y ese control social institucionalizado se realiza a través de leyes con legitimidad democrática que emanan de autoridad legítima. En consecuencia, Argentina tiene que seguir luchando por tener esa ley de comunicación adecuada, ¿no?, para, en tiempos modernos, en los tiempos actuales, regular adecuadamente, insisto, algo tan fundamental como la información, que cae en la contradicción de ser un derecho, pero es provisto por negocios privados con fines de lucro. O sea, en esas situaciones, más que nunca se requiere ese control social. Presidente, una de las características de su gobierno fue la revisión de la deuda externa de gobiernos anteriores. ¿Dónde está ese proceso y cómo se liga con esta nueva tasa a las ganancias a la banca privada que comenzaría a implementarse en enero del año que viene? Bueno, eso demuestra bastante bien el cambio de relaciones de poder en Ecuador, como en Argentina, como en muchos países de nuestra América Latina. Antes éramos sometidos a los intereses del capital, no se podía cuestionar, si no eran populistas, bueno, nos dicen de todo, ¿no? Pero lo técnico era pagar hasta por anticipada la deuda externa, sin cuestionarse si era legítima, ilegítima, para qué había servido. En consecuencia, apenas llegamos al gobierno. Y eso demuestra quién manda en una sociedad, cuidado. Porque con la misma fuerza se puede decir, ahí está la deuda social, la falta de educación, la falta de vivienda, la falta de trabajo, la falta de salud. Pero los pobres no tenían voz, era el Estado burgués representando unas minorías, sobre todo al capital y al capital financiero nacional y transnacional. Apenas llegamos al gobierno, hecho inédito en América Latina, ordenamos una auditoría de la deuda. Ya habían existido auditorías de la deuda, pero de la sociedad civil, por primera vez en la historia desde un gobierno. Y se muestra lo que ya todos sabíamos. Yo había trabajado mucho en deuda y lo conocía. Además, fui testigo presencial de cómo se manejaban esas cosas, de que la mayoría de la deuda era absolutamente ilegítima, que siempre se ve renegociada en favor de los acreedores. Por ejemplo, la deuda se tasaba, se transaba en el mercado financiero al 30%.
ellos la compraban a 30%. O sea, si usted tenía bonos de deuda que decía $100, en verdad lo había comprado a $30. ¿Qué es lo que dice la lógica? ¿En base a qué valor tengo que negociar la deuda? ¿En base al valor del mercado? No, la negociamos en base al valor nominal. Y como gran caridad, concesión, nos daban 30, 40% de descuento. Es decir, pagamos $60, lo que usted compró en 30. Y siempre era en favor de los acreedores. Y no acababa nunca esa deuda, sino que crecía día a día por la capitalización de intereses, lo cual era ilegal en el marco jurídico ecuatoriano, y un largo etcétera de ilegalidades. El origen de esa deuda es época de dictadura, con mucha corrupción, incluso para gasto corriente, para compra de armamento, etcétera. Bueno, se demostró lo que todos sabíamos. Y se tomó la decisión soberana, por supuesto, con bastante estrategia, con técnicas de teoría de juego, en un momento donde había mucha liquidez, porque estas decisiones hay que tomarlas en una posición fuerte del país, no débil, porque si no, la lógica financiera, ¿cuál es? Está en el suelo, te acabo de patear. La lógica de desarrollo, te doy la mano. Entonces, para salir del bache, del problema. Entonces la tomamos en un momento en que estaban en un excelente estado las finanzas públicas, había liquidez, y dijimos, no pagamos por esto. Entonces obligamos a los acreedores a vender sus bonos y pudimos recomprar esa deuda a un promedio de 35% de su valor nominal, que era el valor al que se había en su gran mayoría transado en el mercado. Y con eso pues nos liberamos de un peso enorme y ahorramos al país cerca de $8.000 millones en valores corrientes a través de los años. Fue un proceso tremendamente exitoso, se logró retirar más del 90% de la deuda que estaba en bonos global en ese entonces en el mercado. ¿Y el de la tasa, perdón Pablo? ¿Esta nueva tasa que le quieren imponer a los bancos? No son nuevas tasas, mire que también hay desinformación. Esto demuestra el cambio en las relaciones de poder. Antes todo estaba en función del capital. ¿Quiénes mandaban? Los banqueros, como está pasando en Europa, todo el problema de Europa, y por eso van a alargar la crisis, va a ser más profunda y sobre todo va a costarle a los ciudadanos y no a las corporaciones y al capital financiero, es por defender los intereses del capital financiero. Lo que se está haciendo con Grecia, no lo sabemos de memoria, los argentinos, los ecuatorianos, latinoamericanos, es darle por un lado chorro de dinero al Fondo Monetario, pero con tales ajustes para que nada quede en Grecia, para que nada quede para el pueblo griego, para que nada quede para superar la crisis, sino que todo salga por otro lado para pagar la deuda con los bancos alemanes y franceses. Es cuidar nada más el retorno de los rendimientos del capital financiero. Eso no lo sabemos de memoria en América Latina. Entonces, en Ecuador, con estas relaciones de poder, donde siempre mandaban los bancos, el capital financiero, los acreedores externos, lo que a nadie sorprendía que se socialicen las pérdidas. En el 99 quiebra el sistema bancario, nos hacen pagar a todos, nos incautan los depósitos del gobierno, cheerleader del neoliberalismo, ¿no? Que propiedad privada, que mercado, que minimización del Estado. Y cuando pierden los bancos, fruto de ese fundamentalismo neoliberal, porque en el 94 se relajan los controles financieros bajo el mito que nunca ha existido ni existirá de que solitos se autorregulan los negocios, la mano invisible, ¿no? Que como dice Stiglitz es tan invisible que nunca se la ha visto. Entonces en el 99 colapsa el sistema financiero, quiebran los bancos por corrupción, por incapacidad, préstamos vinculados, por haber utilizado la plata de los depositantes en sueños faraónicos, edificios de mármol con columnas neoclásicas y toda esa vaina, y nos hacen pagar a todos por esa quiebra. Entre otras cosas, fueron múltiples mecanismos, la crisis costó más de $6.000 millones, que en proporción a nuestro Producto Interno Bruto de las crisis más costosas de América Latina. Pero, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿cómo la pagamos esa crisis? Nos congelan los depósitos, la mayor incautación de propiedad privada en la historia del país, por parte de gobiernos que eran los aladides de la propiedad privada, ¿no? Pero nos congelan a 1 millón, por ejemplo, si yo tenía 1 millón de sucres, que era la moneda de ese entonces, el tipo de cambio era 10.000 sucres dólar, cuando se realiza el congelamiento en marzo de 1999, significa que me congelan $100, era 10.000 sucres dólar. Triplica la emisión monetaria el Banco Central autónomo, agencioso siempre para salvar a los banqueros, destroza la moneda nacional, se la elimina en una de las mayores barbaridades. Mira los problemas que tiene Europa para salir de la crisis por tener moneda común. Nosotros tenemos moneda extranjera, mucho más grave. Ustedes saben lo que fue la convertibilidad. Sí, sí. Ya, la dolarización es más grave que la convertibilidad, por si acaso, ¿no? Pulverizan la moneda nacional, llegan a la genial conclusión de que los ecuatorianos somos inferiores genéticamente al resto del mundo, que no podemos tener moneda nacional, la eliminan en vez de analizar por qué se había dado esa destrucción, ¿no? Por la colusión entre poder financiero y poder político. Y nos quedamos con dólar. Y se empiezan a devolver los depósitos un año después, pero a 25.000 sucres dólar y en dólar. Es decir,
1 millón de sucres, cuando le congelaron los depósitos, marzo del 99, a 10.000 sucres dólares eran $100. Un año después, cuando le permiten recuperar su plata, se le vuelven en dólares 25.000 sucres dólares. Esos $100 se volvieron solo $40. Le robaron 60% de sus depósitos. Y así los ciudadanos transfirieron más de 2.000 millones para lo que llamamos Ecuador el salvataje bancario. Bueno, eso sabe en el viejo país, se socializaron las pérdidas. El año pasado, gracias a la buena conducción de la economía, los bancos rompieron todos los récords de utilidades, más de 460 millones. En los 5 años del gobierno han ganado más de 1.600 millones, más de lo que han ganado en toda su vida. Bueno, llegó la hora de socializar las ganancias, ya no las pérdidas. Y eso demuestra el cambio de poder en Ecuador. Así que lo que hicimos fue quitarle una serie de exoneraciones tributarias que tenían, básicamente fue eso, ¿ya? Inentendibles. Por ejemplo, los servicios financieros no pagaban IVA. Y cuidando, impuesto al valor agregado, y cuidando que eso no se lo traspasen a los ciudadanos. Es decir, regulando los precios, si valía 50 centavos el retiro de su plata de un cajero automático, que se mantenga los 50 centavos, pero ahora sí pagando IVA. Es decir, el IVA recae sobre el banco. Tenían disminución de 10 puntos en el impuesto a la renta si reinvertían utilidades. Ya se le quitó esa exoneración tributaria. Y con eso hemos logrado liberar cerca de 140 millones de dólares de excedentes de utilidades extraordinarias que tienen los bancos y estamos financiando el incremento de transferencias monetarias a los más pobres, en uno de los procesos de redistribución del ingreso más importantes de la historia del Ecuador. Pero lo fundamental, que por primera vez en el Ecuador ya no se socializan las pérdidas, ahora se socializan las ganancias. Presidente, usted recién narraba la situación en Europa, puntualmente España, puntualmente Grecia. A partir de esta situación económica y social en Europa, genera una nueva oportunidad para América Latina, y a partir de esta situación, ¿cuál es el rol que debería cumplir el Mercosur? ¿Cuál es el rol que debería cumplir la UNASUR? Y en minutos vamos a estar hablando de la cumbre de Brasil, pero me gustaría primero esta respuesta. Hay oportunidades y hay riesgos, cuidado. O sea, en principio puede ser mucho más lo que perdamos que lo que ganemos con una crisis de Europa, que es uno de los principales mercados de Mercosur, de UNASUR, de América Latina. Hay oportunidades, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, necesitamos muchos médicos especialistas, están viniendo los médicos especialistas españoles desempleados, necesitamos elevar rápidamente el nivel docente de nuestras universidades, nos están viniendo profesores con alto nivel académico, siempre hay oportunidades, pero yo diría, en una crisis europea, son los más los riesgos que las oportunidades. En otras palabras, si me pusieras a elegir, además, pues por supuesto, el costo político, social, humano de la crisis, a América Latina le conviene mucho más que la Unión Europea salga lo más rápidamente de la crisis. No nos conviene que esté en crisis la Unión Europea. ¿Cuáles son los riesgos? De profundización de la crisis, depresión de los mercados de exportación de nuestros productos. El caso ecuatoriano puede ser caída del precio del petróleo, sino también depende mucho de lo que pasa en Estados Unidos, y eso puede golpear grandemente nuestras economías. Le insisto, a todos nos conviene, ya desde el punto de vista macroeconómico, no solo desde el punto de vista humano, que es lo esencial, que lo más rápidamente Europa supere su crisis. Y cuidado, sembramos sobre expectativas. No es que Europa ya es pobre y nosotros somos el ejemplo. América Latina lleva apenas 3 años creciendo, y creció en el 2009, 2% en promedio de la región. Y se confunde flujo con stock, con acervo. La producción es un flujo. No quiere decir que Europa no esté produciendo, está produciendo mucho. Lo que no está aumentando ese flujo. Pero el flujo es como una llave de agua que cae sobre un balde. Entonces el flujo es por unidad de tiempo, 2 litros por minuto. PIB, 1.000 millones por año. Ese es el flujo. Y el balde es donde se va acumulando ese flujo. Ese es el stock, el acervo, la riqueza. ¿Ya? Usted puede tener un gran flujo, pero que empezó hace 2 minutos y tiene poquito en el balde. Puede tener un pequeño flujo, o nada de flujo, pero hubo flujo durante décadas, durante siglos, y tiene el balde lleno. Entonces Europa no es que es pobre, es rica. Ahí está su riqueza, mucho más, muchísimo más que la de América Latina. Porque si Europa produce 4, 5, 6 veces lo que produce América Latina, también es el tiempo que lleva acumulando. Y nos lleva décadas y no siglos. Entonces la diferencia en riqueza no es 4, 5, 6 veces, es 10, 15, 40 veces. Y ahí está esa infraestructura, esas carreteras, ahí está ese equipamiento, ahí está ese talento humano, esa ciencia y tecnología. No son pobres. Es un problema de política económica, de coordinación económica, en otras palabras, que por no utilizar adecuadamente política económica, política monetaria, política fiscal, si usted quiere con todo respeto, por hacer exactamente lo contrario a lo que requiere la técnica, están agudizando la crisis, no la están resolviendo. Y al final del día,
¿Por qué se hace exactamente lo contrario? Por tratar de defender incluso torpemente y como le decía, los intereses, los retornos del capital financiero. Pero van a llegar al peor de los mundos. Por ejemplo, en el caso español, si una familia no puede pagar su crédito hipotecario, esa familia tiene un problema. Si centenas de miles de familias no pueden pagar ese crédito, es la sociedad, la economía la que tiene el problema, la familia, los bancos, el gobierno. Seguir con la misma lógica que cuando una familia no podía pagar el crédito es una torpeza. Al final del día, las familias que necesitan casas van a quedarse sin casas y los bancos que no necesitan casas van a quedarse repletos de casas. El peor de los mundos desde el punto de vista económico, economía autista, torpeza económica. ¿Por qué? Por la inflexibilidad del capital financiero. Entonces, Europa no es pobre, no es que América Latina ya está cerrando, sí estamos cerrando la brecha, pero nos falta todavía muchísimo para cerrarla con respecto a los niveles de vida de Europa. El problema de Europa no es pobreza, es rica, tiene capacidad de montón. El problema es de pésima política económica, que se puede traducir en falta de coordinación dentro de la sociedad. Recién nombrábamos al Mercosur, justamente en 48 horas, Pedro, hay una cumbre en Brasil, allí su país va a solicitar ser miembro pleno del Mercado Común del Sur, lo mismo va a ser Bolivia. ¿Existe esta posibilidad concretamente que se pueda anunciar este viernes allí en Brasil? Todavía estamos estudiando el caso, Mercosur nos ha invitado a ser miembros, a Bolivia y Ecuador. En el caso de Ecuador, y con todo respeto y cariño, el inmenso cariño que tenemos a Bolivia, es muy conveniente para Mercosur integrar un miembro como Ecuador, porque sería el único miembro con costas en el Pacífico, con salida hacia el Pacífico. Entonces, nosotros presentamos una serie de preguntas, de solicitud de información que estamos analizando para tomar una decisión soberana de ingresar o no a ese bloque que nos interesa muchísimo en principio. Ahora, ¿tiene sentido que existan dos bloques separados con países casi similares, Mercosur, UNASUR? Bueno, no son, en ese caso, no es que son dos bloques separados, el uno integra al otro. El problema fue que antes la integración era subregional, andina y Mercosur. No solo eso, Mercosur nace en plena era neoliberal, entonces sale con un marcado tinte mercantilista. La integración, solo crear mercados, no crear ciudadanos, sino crear consumidores. Y Lacan sufre un proceso similar, pese a que Lacan se genera en los años 60, en la época de la industrialización sustitutiva de importaciones, luego se la transforma también y se influencia por esta arremetida neoliberal y se la mercantiliza, ¿no? Básicamente Lacan fue lo mismo, a partir de los años, finales de los años 80, inicio de los 90, crear un gran mercado. UNASUR, además que es un universo integracionista más grande que incorpora a Lacan y a Mercosur, es lo que hemos llamado una integración integral. Sí, las relaciones comerciales son importantes, pero no es lo único importante, ni siquiera lo más importante. Por ejemplo, la integración financiera, tener nuestra propia estructura financiera regional para dejar de financiar el primer mundo, de traspasar centenas de millones por el señoreaje, por utilizar una moneda extrarregional en nuestro intercambio, etcétera. Eso es tremendamente importante. La conectividad, los proyectos de infraestructura en común, conectividad no solo vial, por ejemplo, tendido eléctrico. Ecuador del 2017 estará en capacidad de enviar electricidad al norte de Chile. Hay países que tienen en América Latina, en Sudamérica exactamente, déficit energético, otro superávit energético. Pero como región tenemos superávit. Se necesita la interconectividad eléctrica. Entonces el proyecto es sumamente importante. La armonización de política, defensa, hemos avanzado muchísimo. Ahí hay economías de escala, nos permitirá ahorrar muchísimos recursos, pero en políticas incluso sociales, para no ser víctimas del capital transnacional, salarios, políticas laborales comunes, salarios mínimos regionales. Individualmente será el capital transnacional el que nos ponga las condiciones. En conjunto, como UNASUR, nosotros le ponemos y podemos y debemos poner las condiciones al capital transnacional. Entonces, UNASUR es un concepto de integración que va mucho más allá del mercado. Sinceramente, yo creo que en el mediano plazo, tanto Mercosur como Lacan deberían converger hacia UNASUR. Cuando usted plantea esto de UNASUR como eje político, ¿esto permitiría entender también los intentos de golpe de Estado en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, o incluso la destitución de Fernando Lugo en el Paraguay, a través de un golpe de Estado parlamentario? Por eso le digo, UNASUR es mucho más, es una concepción mucho más amplia de integración, lo que hemos llamado integración integral, porque también es un espacio para procesar conflictos y para defensa de principios que deben caracterizar a la región, como los principios democráticos. Fíjese la actuación de UNASUR el 30 de septiembre del 2010, ¿no? En un día, algo sin precedente en la historia
de Sudamérica, se reunieron 8 presidentes en Buenos Aires para rechazar radicalmente ese intento de golpe. La actuación en el caso de Paraguay. Entonces, es... Sí, yo creo que podemos hacer un poquito más. Entonces, es una integración que va mucho más allá de la visión mercantilista, que con todo respeto ha caracterizado a la CAN y a Mercosur prácticamente de su inicio. Ahora es que está cambiando, rechazando, cuestionando, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Pero incluso la CAN empezó con otra visión y se la sometió a la visión neoliberal durante los años 90. Presidente, en las próximas horas se dirige rumbo a Casa de Gobierno, va a ser recibido por la presidenta Cristina Fernández. ¿Ya hay una hoja de ruta de los temas que van a tratar? Me la pone difícil. Sí sabemos los 2 o 3 puntos principales que vamos a tratar con la presidenta. Incluso ya está el convenio hecho para revalidación de los títulos universitarios ecuatorianos en Argentina, sobre todo los títulos de médicos. Están viniendo muchos médicos a hacer posgrado. Tenemos un programa de becas enorme. Para finales de este año esperamos haber otorgado 5.000 becas, más que en toda la historia del país junta esa historia, todos los gobiernos juntos, y muchos de esos jóvenes, sobre todo, en muchas profesiones, pero sobre todo médicos, vienen a hacer su especialización argentina por la reputación de la Universidad Argentina en general y en particular en el área médica. Pero obviamente también se van a tratar otros puntos. Sinceramente, hemos tenido tan intensa agenda que todavía no puedo chequear en detalle todos los puntos para la reunión con Cristina, pero sí tenemos los 2 o 3 puntos principales, entre ellos la revalidación de títulos. Cambio de tema, el asilo político de Julian Assange ha sido noticia en los últimos meses y la cuestión Ecuador, a partir de este asilo, lógicamente ha tenido voces a favor y voces en contra. Me gustaría saber hoy su opinión y cómo está viendo este proceso cuando ya pasaron algunos meses y la situación hasta el momento no ha variado mucho. Claro, sí. Assange todavía está en la embajada Exactamente. En Londres. Las voces a favor, nuestros pueblos; las voces en contra, ciertos poderes fácticos que están contra nuestro gobierno. Hago una encuesta. La inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, estoy seguro del pueblo argentino, de los pueblos latinoamericanos y de los pueblos del mundo, estaban a favor del asilo a Assange. Usted no se imagina las decenas de miles de Twitter que recibimos cuando decidimos soberanamente otorgarle el asilo. Twitter en respaldo. Pero por supuesto hay medios que tratan de satanizar todo, tergiversar todo. Acaban de tergiversar unas declaraciones que ha dado Julian Assange para ver si lo empieza a odiar el pueblo ecuatoriano, si lo empieza a odiar a nosotros como traidores a la patria. Esa es la manipulación disfrazada de información. En todo caso, lo de Julian Assange no tiene por qué ser nada extraordinario, ¿no? Estados Unidos, pocos días después, le dio asilo a un periodista que no tiene orden de prisión, no tiene juicio, no tiene nada en Ecuador. Solo era un show mediático y nadie ha sacado aquello como un escándalo, pese a que de nuestro punto de vista es totalmente injustificado ese asilo, insisto, un show mediático. Jamás hemos dudado del derecho soberano de Estados Unidos de otorgarlo. No ven por qué acá sea algo tremendista, especial, que Ecuador, en ejercicio de su soberanía y de acuerdo a su tradición humanista de defensa de los derechos humanos, del debido proceso, haya otorgado el asilo al señor Julian Assange. Esto puede acabar mañana o después de semanas, meses o años. Todo está en manos ya de Gran Bretaña, si es que da salvoconducto para que salga seguramente, con seguridad, el señor Assange de la Embajada del Ecuador en Londres. Esto está en manos de la justicia sueca, que siempre pudo, jamás hemos buscado ni remotamente entorpecer la investigación de la justicia sueca sobre supuestos delitos sexuales. Pero de acuerdo a la legislación sueca, de acuerdo a precedentes existentes, ellos pueden, esto es perfectamente legal, ya ha habido incluso, insisto, antecedentes, ellos pueden interrogar al señor Assange vía electrónica, Skype, Internet, o enviar un fiscal para que lo interrogue en la embajada. No lo quieren hacer. Y se acaba el lío. Claro. Y una tercera alternativa, que luego un poquito más remota, es que tengan éxito las acciones judiciales que ha emprendido el abogado del señor Assange frente al sistema de justicia europeo para permitir que salga, insisto, con seguridad y le elija el país de destino con total libertad el señor Assange de la Embajada del Ecuador en Londres, que pueda salir con esa seguridad, insisto. Entonces hay una serie de acciones que el juez Baltasar Garzón, abogado español, sí, abogado de Julian Assange, está realizando frente al sistema de justicia europeo. Bueno, la verdad que han quedado y quedan muchísimos temas para seguir dialogando con el presidente de Ecuador, por ejemplo, el proceso electoral, las elecciones, su candidatura a la reelección. Lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad.
estamos cerrando ya esta entrevista. Sí, además el tema del premio era algo importante, hemos hablado mucho de los medios de comunicación que me siento atraviesan... muy honrado, muy agradecido, lo recibo en nombre del pueblo ecuatoriano, pero es reconfortante ver que la lucha tiene eco, porque usted sabe el linchamiento mediático que tenemos todos los días, ustedes lo han dicho, y que con respecto a lo que dicen los diarios de las violaciones de libertad de expresión, muéstreme una, por el amor de Dios, y yo le puedo mostrar muchísimas violaciones a la verdadera libertad de expresión, porque todos los tratados internacionales ponen como límite a la libertad de expresión, empezando por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la reputación de las personas y la seguridad nacional. Vaya bien, pues cómo juegan con la reputación de las personas, para ver si nos sometemos a sus caprichos. Pero aquí encontrarán dignidad e integridad. Entonces, dígame, por favor, y si averigüen, se lo comunican a los televidentes, a los radio oyentes, cuál es la violación a la libertad de expresión en Ecuador. Le agradecemos mucho su tiempo en nombre de la Radio Nacional, la radio pública, la televisión pública de la Argentina. Esto llega a todo el país y por supuesto a América Latina. Gracias a ustedes, Pedro, Pablo, y gracias al pueblo argentino. Siempre nos sentimos felices de estar en esta tierra hermana. Muy amable, presidente. Bueno, esta edición especial hemos compartido con la radio, con la televisión pública, con Visión 7. Pedro, gracias. Un lujo. Al presidente nuevamente, muy amable por habernos recibido esta mañana. Volvemos al estudio con Roberto, con Patricia. Ustedes. Gracias, Pablo Viña, Pedro Briguer, por esta entrevista exclusiva con el presidente Rafael Correa.